hoy está la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, liderado por otro compañero indígena, quienes son el baluarte en representación de los indígenas para que puedan expresarse todos los requerimientos insatisfechos por los diferentes gobiernos de turno que han pasado en la historia ecuatoriana. En base a estas luchas en la década del 90, entre el 89 y 95, las Naciones Unidas proclamó los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, sobre cómo los gobiernos del mundo tenían que apoyar las iniciativas de los pueblos para que ellos generen su propio autodesarrollo, dentro del marco del respeto a sus territorios, a su cultura, a su idioma, a su lengua, a todos esos aspectos. Se proclamó la Declaración Universal de las Naciones Unidas y se consolidó en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ahí expresan, el Ecuador fue parte de ese convenio, suscribió ese convenio, y en base a esto está escrito en la Constitución de la República sobre los derechos colectivos, que son el quehacer diario de todos los pueblos. A pesar del no cumplimiento, de la no aplicación de esos derechos en el país, sin embargo, es excelente la existencia de ese convenio, porque en base a eso por lo menos nos permite sobrevivir como pueblos en sus respectivos territorios demarcados y delimitados, pero que a veces también se puede desviar la concepción y el espíritu de ese derecho. Y en este sentido, ¿cuál ha sido el trabajo que se ha venido coordinando con las diferentes organizaciones indígenas existentes en nuestro país para que sus derechos no sean vulnerados? Inspirados en los derechos colectivos de los pueblos, las organizaciones hermanas que están pugnando, luchan porque se cumplan los aciertos y desaciertos que los diferentes gobiernos no han podido cumplir. Se han dado múltiples acciones como los levantamientos indígenas en el país para exigirle a los diferentes gobiernos el cumplimiento de las ofertas que se han hecho. Pero sin embargo hay compromisos insatisfechos por el cual ustedes verán que en el país no hay una armonía, nuestra democracia está en juego. En fin, lo que nosotros consideramos es que la verdadera aplicación de estos derechos son muy importantes, aunque no se cumplan al 100%, pero las instituciones del Estado tienen que dar estricto cumplimiento, porque no podemos los pueblos indígenas subsistir en una sociedad tan excluyente, no participativa. Eso que no estamos diciendo que el 100% de las necesidades insatisfechas sean cumplidas, sino más bien lo que queremos es que haya ese respeto al ciudadano indígena, esa igualdad, ese acercamiento sincero y honesto, evitar un poco la discriminación, hacer que haya una verdadera relación de amistad, un espacio intercultural donde están incluidos sociedades diversas, pero con un mismo principio. Ahora, como representante de la organización Shuar del Ecuador, ¿usted considera que en nuestra provincia se ha dado cumplimiento a los derechos que tienen los diferentes pueblos indígenas y asimismo han recibido las comunidades la atención necesaria por parte de las autoridades? Yo creo que por estas cuestiones de la vida, nuestros compañeros Shuar aquí en Morona, Santiago, no están conformes. Yo he notado de que nosotros tenemos instituciones públicas del Estado que no han dado cumplimiento con los requerimientos de las comunidades. Las familias Shuar están en la peor pobreza y miseria. Esto, hay una diferencia abismal entre los grupos de poder y los grupos miserables, que son las poblaciones indígenas. Y yo he abordado esta temática en el sentido de que somos dueños de grandes extensiones territoriales aquí en Morón, Santiago. Hablando en términos de porcentajes, casi el 50 o el 60% de la superficie de Morón, Santiago está en manos de la población Shuar. Pero sin embargo, persiste la pobreza y la miseria, porque no hay
mecanismos que aborden esta temática y recepten para un poco corregir y hacer que el pueblo shuar mejore sus condiciones de vida. Ustedes verán si recorren las instituciones públicas, ¿hay funcionarios en áreas estratégicas? No hay. ¿Hay programas en el sector shuar, en el sector rural? No hay. Nuestras vías están totalmente deterioradas. No hay centros de acopio donde realmente se consideren centros de acopio, sino hay espacios cubiertos donde fluye la alegría, el jolgorio, la drogadicción, el alcoholismo, el embrutecimiento de nuestra gente. Por eso la presencia de tantos delincuentes por acá no justifico, pero creo que son las consecuencias de toda esta no participación real de la sociedad humilde como es la sociedad indígena frente a un proceso de reencuentro. En la parte final, ¿cuál es el llamado que realizan autoridades y sociedad en general? Lo que queremos es que haya una armonía en la sociedad intercultural, donde haya solidaridad, donde haya amistad, donde haya el respeto firme a la persona tal cual como es, y que haya también coparticipación en todas las instancias, en todos los entes. No quiere decir que nosotros queremos que nos den un banco, no. Lo que nosotros queremos es que tengan una vida digna para que ellos puedan existir en estos tiempos difíciles. Salvo así podríamos hablar de que la armonización de esta sociedad intercultural sin tanta demagogia, yo creo que los pueblos van a mejorar sus condiciones de vida y vamos a retornar a la calma y a la tranquilidad.